Vamos a pedir que por favor apaguen los micrófonos, que se está filtrando sonido. Apaguen todos los micrófonos para dar inicio. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este conversatorio. Acabamos de escuchar dos ponencias muy interesantes, una a cargo de la maestra Subchuk de Argentina, quien no requiere presentación, pues ya estuvo con nosotros, ha estado con nosotros estos días. Gente. Y de Guatemala están con nosotros Pablo Guinea y Denis Pérez, que también han hecho una interesante presentación que de alguna manera ha tenido muchos puntos en común. Les mencionaba a ellos que no quiero, digamos, que esto sea una conversación guiada, sino que sea mucho más espontánea. Pero para dar el arranque, quisiera referirme a un concepto que las dos ponencias de alguna manera se refirieron, y es el de la búsqueda de la perfección como un ideal. Denis no hablaba de la perfección, sino de la perfectibilidad. Y creo que eso es algo que nosotros como músicos y como pianistas particularmente estamos muy obsesionados con lograr la perfección y sentir que si no lo logramos de una manera en lo que consideramos perfecto o lo que las grabaciones nos dicen que es perfecto, es de menor valor que lo que esperamos, ¿verdad? O que lo que la gente espera de nosotros. Entonces, tal vez con ese punto de partida, doy pie a esta conversación que, como les digo, quisiera que fuera bastante espontánea. Igual, para las participaciones de las personas que están acá, les pediría que levantáramos la mano en el Zoom para hacerlo de manera organizada. Así que, ¿quién quiere empezar? Mónica, ¿deseas iniciar tú, Paolo? Yo voy a decir unas pocas palabras porque ustedes hablaron muchísimo de este aspecto. Yo básicamente creo que la perfección no existe, porque la perfección es según quién la toma y de qué manera. De hecho, uno ve y escucha una interpretación de una obra particular tocada por grandes pianistas, grandes maestros y, por supuesto, manteniendo una interpretación dentro de un estilo, por ejemplo el estilo romántico, pueden darse muchísimas diferencias y todas ser correctas. Entonces yo creo que el punto, cuando uno enseña, porque estamos hablando entre pianistas y también maestros, es tratar de dejarle a nuestros alumnos la impronta en cuanto a que más allá de que nosotros querramos un ideal, uno está en una búsqueda permanente. Puede seguir creciendo y nunca hay un techo, lo cual es maravilloso. Entonces, a no desanimarse. O sea, uno está, como yo siempre le digo a mis alumnos, cada uno en su nivel intenta seguir creciendo cada día. Pero por encima de todo, uno tiene que buscar en determinado nivel también, porque no es lo mismo un alumno de piano que inicia sus estudios a alguien que ya está egresando de la carrera. Entonces creo que es importante depositar en el alumno la idea de que él tiene que buscar su visión y arriesgarse a expresarla, equivocadamente o no, porque forma parte de ese crecimiento. Entonces, lo importante es tratar de buscar nuestra interpretación de la obra, nuestra visión, ofrecerla al otro y pensar que no hay perfecto o no, todo depende de quien lo mire y fomentar el disfrute de la interpretación, que es el aspecto que yo toco en mi libro y toco en mi charla, ¿no es cierto? ¿Para qué estamos tocando? ¿Para qué estamos enseñando? Para disfrutar de lo que hacemos. A veces hay un camino de abordaje de la obra que nos demanda una disciplina, nos demanda a veces un estudio, un análisis, donde hay algo lindo, no hay algo tan lindo, según quien lo mire, pero yo en mi libro pongo un ejemplo, y ya con esto cierro para darle espacio a otro, que uno debiera disfrutar el estudiar para llegar a tener la obra como cuando uno, poniendo un ejemplo de la vida real, invita a un amigo a compartir una cena. No es solamente la cena, el disfrute. Desde que ya estoy comprando los ingredientes para esa cena, tengo que disfrutar del cocinar, del preparar, del hacer.
hasta que vengan estos amigos y disfrutemos de la cena y de la charla. Lo mismo, salvando las distancias, con una obra musical. Yo la voy abordando, qué es lo que tengo que hacer, para qué, cómo. A veces ustedes, chicos, cuando decían que no se sabe el por qué o el para qué, ahí creo que está el punto. A veces uno se sienta con una partitura y lo importante es, bueno, ¿qué me demanda esta partitura? Esto, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Por qué? ¿Para qué? Que el maestro con el alumno tenga ese diálogo para que el tiempo que nosotros nos sentamos con nuestro instrumento sea lo más fructífero posible y siempre direccionado al disfrute, porque cuando empezamos a tocar un instrumento es para disfrutar. Entonces, si después terminamos no disfrutando, hay algo que está equivocado. En mi humilde opinión, le doy la palabra a otro. Si quieres, yo participo. ¿Sí se me escucha? Sí. Gracias, Mónica. Sí, yo leo tu comentario como, o quisiera añadirle a lo que muy bien has dicho, que nosotros, los seres humanos, tendemos a medir la vida y sus circunstancias y sus elementos, en primera como una llegada y no como un tránsito. Ese es como un gran punto de partida para entender que todo lo que nosotros querramos definir en nuestra vida como, o buscar en nuestra vida como un hecho primario, es decir, buscar la felicidad, el éxito, el amor, la plenitud, pero como un hecho primario y dentro de ellos la perfección, otra vez voy a poner comillas, es esa búsqueda de una meta y no de un tránsito. Entonces, cuando tú ponías el ejemplo de que cuando uno invita a un amigo y ya empieza el disfrute desde el ir a comprar los ingredientes, ¿verdad? Y uno toma eso como un pasatiempo, pero ojo, muchas veces la palabra o la acepción de pasatiempo, hay gente que dice, no, pues entonces te estás tomando la vida a la ligera. No. Si yo busco la felicidad o busco el éxito y no entiendo que la felicidad no existe, sino la felicidad es la capacidad de construir momentos felices. Eso es otra cosa, eso ya tiene que ver con mi capacidad de decisión y mi capacidad de disposición y sobre todo mi capacidad de la intención. Que eso ya, incluso la intención para mí ya es una cuestión más sagrada, más profunda, más trascendental. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi vida me propongo todo el tiempo ser feliz, como un hecho primario, lo que voy a encontrar, o todo el tiempo ser libre, lo que voy a encontrar es cada vez ser más preso de esa sensación de no lograr llegar a esa meta, igual con la felicidad e igual con la perfección. Cuando yo construyo por procesos y basado en una dirección caminos que implican rigor, que implican disciplina, que implican esfuerzo, pero desde el sentido de que yo voy a disfrutar esto, yo no tengo por qué demostrarle a los demás quién soy, ni tengo por qué sentirme juzgado, que ese es el gran miedo de todos los seres humanos, el sentirnos señalados, o el que se nos quite la importancia, o que se nos quiten los aplausos. Si yo construyo en esa vía paralela, y no mido la vida con conceptos estáticos, porque estoy midiendo el éxito, el fracaso, la perfección, la felicidad, la plenitud, el amor. Todos esos son conceptos estáticos. Contra una película que está pasando delante de mí, que es completamente dinámica e impredecible. Si yo logro hacer un camino paralelo donde no tenga eso como hecho primario, esa búsqueda primaria, lo que voy a encontrar automáticamente
no automáticamente, pero lo más rápido posible son los efectos secundarios. Y entonces, los momentos felices, los momentos de hacer algo, por decirlo así, pulcro o súper bien pulido, que sería como un símil de la perfección, ¿verdad? Y no de lo perfectible, van a ser solo procesos y solo efectos secundarios, ¿verdad? Entonces, es bien importante darle la vuelta a la búsqueda. O sea, yo considero que casi todo el tiempo los seres humanos estamos buscando salidas o respuestas. Y las salidas y las respuestas para mí están debajo de entender los procesos y los mecanismos que hay en no solo la dinámica humana, sino en cualquier disciplina. Y toda vez entendamos esos procesos, pues ya empezamos a encontrar salidas. Pero si la salida es el hecho primario, podemos quedarnos dando vueltas en el mismo lugar. Y lo peor de todo, con esto cierro, creer que cerramos un círculo, pero lo más lamentable de esto es que cerrando un círculo quedándonos adentro, ¿verdad? Bueno, si me lo Yo quería permiten. agregar un pequeño comentario que yo noté muy importante el cambio en los alumnos, porque bueno, somos todos maestros en distintos niveles, acá veo algunos alumnos míos, gracias por estar ahí, y cambia muchísimo la forma de sentarse con el instrumento. Cuando uno le explica al alumno, no le dice, hace esto, que es la forma tal vez más autoritaria que teníamos nosotros de recibir la enseñanza en el pasado, sino, mira, me parece que tendrías que probar con esto, porque de la otra forma no vas tal vez a encontrar tu camino. O sea, explicar el por qué y el para qué y el cómo. O sea, que sea claro para el alumno o para el pianista qué es lo que le estamos dando como maestros, y que ellos admitan que esa forma es la mejor, tal vez, para poder encontrar un camino en su búsqueda, porque en definitiva cada uno tiene su búsqueda. Y por otro lado, yo siempre digo que en la pedagogía instrumental es a veces complicado, porque uno trabaja con individuos, con seres humanos que tienen distintas potencialidades, distintos talentos, distintas predisposiciones, distintas formas de estudio. Entonces, no hay un solo camino. Por eso hay un trabajo muy humano relacionado con lo musical, en comprender, a ver, qué le está pasando al otro, cuál es la búsqueda que quiere el otro, porque yo escuché la exposición de ustedes, la tuya, Denise, cuando decías, cuando te preparabas para el concurso. Bueno, no es lo mismo aquel que se prepara para un concurso que aquel que simplemente te dice, profesora, yo quiero tocar y bueno, no voy a ser un gran pianista, o sea, todo depende, el camino es, el abanico de posibilidades es muy amplio y no hay un camino para todos. Yo creo que ahí está la dificultad, ¿no? O la dificultad o el desafío, mejor dicho, para nosotros como docentes. Ver qué le pasa al otro y tratar de ayudarlo a encontrar su camino, porque de eso se trata, ¿no? Gracias, Mónica, gracias, Paolo. Buenos días a todos. Yo quisiera también, me hacen pensar, escuchando a la maestra Mónica y acá al profesor Paolo, lo siguiente. Me gustó el que a Manuel le haya llamado la atención el tema de la perfectibilidad. Creo firmemente en que todo obedece a causas y creo firmemente en que si entendemos las causas primarias, como bien mencionaban ustedes, podemos llegar a la comprensión y al conocimiento y por tanto ponerlo en práctica. Justo antes de iniciar este Zoom estábamos conversando con Paolo sobre las tendencias y los paradigmas de la educación a nivel mundial. Y nosotros dos humildemente concluimos que está enfocada en la productividad, en la automatización y en el hacer de las personas.
a lo cual no escapa la formación artística y en nuestro ámbito la formación musical. ¿Qué quiere decir con esto? Que la educación está rompiendo paradigmas a nivel mundial. El futuro ya está acá. Se están descubriendo cada vez más con estas nuevas generaciones, por ejemplo, los aspectos de autorregulación, autoconocimiento de la persona, en lugar de utilizar prototipos, como bien mencionaban ustedes o Manuel al principio, ¿verdad? O sea, ¿en qué basamos nuestra interpretación? No podemos ir a sacar de la tumba al compositor para preguntarle exactamente qué era lo que quería decir con su obra. De hecho, nosotros tenemos como misión recrear la obra, o sea, tenemos una dosis muy fuerte de creación individual en la interpretación de las obras. Pero eso no nos lo enseñan los conservatorios, lamentablemente, ni las universidades. Nos ponen prototipos ya hechos, que esto, ojo, aplica para todo el ámbito educativo a nivel mundial, en todas las esferas. Porque la educación, como repito, sigue enfocada en el hacer, la productividad, la automatización y sumémosle, la masificación. ¿Sí? Ahora, ¿qué concluyo o qué constructos aparecen en mi mente con toda esta información? Que, por ejemplo, ustedes me van a decir, chicos, pero ¿por qué Denise está hablando de la inteligencia artificial y de la robótica en un encuentro de pianistas? Tiene mucho que ver. ¿Por qué razón? Porque ustedes jóvenes son privilegiados, como acaba de mencionar Mónica. Nosotros como maestros, no importa en qué nivel o en qué ámbito, si sea el ámbito terapéutico de la música, si sea el ámbito profesional, nosotros trabajamos con ustedes de manera personalizada, individual. Estamos atendiendo a sus necesidades particulares, cosa que la educación de los colegios, las escuelas, no pasa en el ámbito educativo, pasa en el ámbito de la formación artística. En ese sentido, podemos sentirnos privilegiados porque es un proceso de enseñanza-aprendizaje enfocado en la individualidad. Y entonces, con esto, ustedes tuvieron toda la oportunidad, por ejemplo, de desarrollar habilidades que van a ser fundamentales para el futuro del planeta. Por ejemplo, metacognición. Ustedes aprendieron a aprender. Los colegios no nos enseñaron eso. Ustedes aprendieron a desarrollar habilidades sociales, a trabajar en equipo. ¿Qué músico no trabaja en equipo? No importando qué diferencias tengan, ¿sí? Aprendieron a desarrollar habilidades de autoconocimiento. Nadie mejor que un pianista que pasa 8 o 10 horas en solitario, en solitud todos los días, puede tener mejores herramientas para el autoconocimiento. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto? A dejar un enorme mensaje de esperanza para ustedes, pianistas y músicos en general. Ustedes son el futuro, el ejemplo de la educación y de los puestos de trabajo. Con esas habilidades, ustedes están capacitados, por ejemplo, para optar en puestos de trabajo de multinacionales, porque ya la inteligencia artificial y la robótica está robando puestos por el tema de la automatización. En cambio, ustedes tienen las habilidades de innovación, de creatividad, y por eso es tan importante que ustedes encuentren su propia voz en el instrumento. De verdad, yo me he pasado la vida después de haber estado, como les conté, casi que me sentía amarrada a la banca de un piano por mis profesores, 14 horas al día. Honestamente, a los 15 años me quemaron. Me sentía como aquellos bufones o aquellos payasos de circo, a los que explotan, ¿verdad? Y a los 15 años la que explotó fui yo. Y dije, tanto que amaba yo mi piano y ahora ya no quiero saber más del asunto. Después de haber vivido esa experiencia, es que empecé a investigar. O sea, ¿por qué yo había creído todo lo que se me había dicho? O sea, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo incorrecto dentro del ámbito de la música que escapa a todos los conceptos? Entonces me di cuenta de la paradoja. La paradoja es que trabajo con un lenguaje que está más allá de los conceptos y lo estoy conceptualizando.
Entonces, volviendo al punto ya para terminar de la perfectibilidad, los seres humanos somos seres en proceso constante y continuo hasta el momento en que abandonamos el físico. Y realmente, lo único que estamos haciendo acá es trascendernos a nosotros mismos, recorrer ese camino propio. Y como me dijo una vez un gran pianista, también amigo, colega, que graba con Deutsche Grammophon, al final del camino, de lo único de lo que se trata, Denise, es de encontrar nuestra propia voz. Bueno, ya, cedo la palabra y si hay preguntas o algo. Muchísimas gracias. Sí, ahora les damos espacio para que las personas que están acá presentes puedan hacer sus preguntas. Entonces, levantando por favor la mano. Alonso, no sé si ese es levantar la mano o estás saludando. Hola, buenos días. No, yo nada más quería, era un aplauso porque la verdad, escuchar esto que están compartiendo Mónica y Denise y demás, la verdad fue muy interesante escucharlo y creo que es algo que debemos siempre considerar, no solo para nosotros mismos y por supuesto para nuestros estudiantes, ¿verdad? Y sus procesos formativos y que son cosas que también no se asimilan de la noche a la mañana, sino que son, creo que toman muchos años de experiencia, reflexión y prueba y error también, ¿verdad? Con muchas, digamos, maneras de tratar de abordar ciertas temáticas o cómo enseñamos o como decía la señora Mónica, ¿para qué? ¿Verdad? Eso siempre es algo que deberíamos tener presente y de qué manera y tratar siempre de buscar la mejor manera de abordarlo dependiendo del caso particular de cada persona y cada estudiante que siempre va a ser muy diferente independientemente si están en el mismo nivel o niveles cercanos y todo eso. Entonces, no, yo nada más quería agradecerles porque la verdad es muy interesante y enriquecedor escuchar estas ideas que nos están compartiendo. Muchas gracias. Bien, ¿alguien más? ¿Quiere hacer algún comentario o pregunta? Recuerden que este espacio es para ustedes, para que puedan comentarnos. Sí. Soy yo, Manuel Rubia. Rubia, adelante. Bueno, muchas gracias. Yo entré un poquito más tarde. Mucho gusto, Rubia. Tiene algo aquí que, como usted comentó sobre el proceso de la vida y como ahí un pianista grande declaró algo muy lindo. No sé si ustedes conocen también algo grande que los pianistas que tienen una carrera grande, ellos pasan por varios procesos, también como nosotros, y yo creo que pueden dejar muchos ejemplos o intenciones que son valorosas. Y una vez yo también, que aquí no puedo compartir, pero yo también escuché Maria João Pires, la pianista portuguesa que también graba para Deutsche Grammophon, y que ella dejó un mensaje muy linda, muy simple, que es en inglés, en español sería continúen a disfrutar, ahí ven ahí Mónica con a disfrutar música, se mantengan en paz, hasta la palabra que uso, certo? Para música, que es algo que realmente nos burbuja, pero ella comentó la palabra paz, y intenten aprender con la música y a través de la música. Entonces, yo creo que son conceptos que en verdad pone el proceso de la vida y la música como uno. Que la música es la forma de arte que tenemos que hacer a través de un proceso.
certo? Já que passa com tempo e espaço. Vai depender do tempo e do espaço, certo? Aqui estamos virtualmente, mas sabemos que a música vai realmente solo estar totalmente completa, vamos dizer assim, em la missão, se estamos dentro de um espaço real, certo? E de um tempo, certo? Real. Lo que chamaríamos de realidade, certo? Para nós. Então, eu creio que é importante pensar no processo como parte do aprendizagem e a individualidade também, mas este é o processo, certo? De conhecimento próprio. Então, sim, eu creio que as categorias de movimento e as categorias que incorporam processos de interiorização, eu hago uma categoria totalmente, não sei se comentaram antes, pero eu trabalhei a categoria titulada Feldenkrais, que é uma categoria de movimento, e eu me certifiquei. Então, eu vi uma hora que eu estava já trabalhando e dando classes, que havia algo que faltava muito em minha maneira de trabalhar, meu próprio instrumento, minha profissão, e os estudantes, e os problemas em generais físicos que poderiam ocorrer, pero eram resultados de problemas emocionais e psicológicos, claramente. Então, eu me quedei pensando, há algo que faltou em minha aprendizagem como pianista e como crescendo. E eu fui buscar, eu conheci algumas modalidades, categorias, como Alexander Technique, e eu provei, e aí pero aún não me tocou profundamente, e foi quando eu tive este experimento de provar a categoria Feldenkrais com músicos, que foi quando eu tive a epifania, eu creio que chama-se assim, que me descobri. Aí foi realmente muito profundo, e eu creio que é algo também que dentro desses processos, só para terminar, ou dentro desses métodos ou categorias que a meditação, sabe, lo que através de los processos que passamos, é que realmente é o processo que vai a importar muitíssimo, porque é ele que vai dar oportunidade para nós outros encontrarmos talvez um resultado, certo? Talvez uma maneira de desfrutar a vida que nos gusta, mas isso também não é previsível e não é estático, porque a vida é dinâmica, então não há nada estático que pode estar de acordo com a vida, em verdade, certo? É necessário, às vezes, estar inestático para podermos tremblar, certo? E sairmos de isso e descermos e subirmos. Então, é ebb and flow da vida, certo? Ir e retornar. Então, muitos aspectos reais realmente nos pruebam a validade de poder viver um processo e de crescer através dele. Então, a maneira autoritária, assim como nós outros conhecemos, e as coisas estáticas de interpretar uma música e simplesmente não conhecer a voz própria de cada estudante e a nossa, realmente está indo muito em desacordo com a atividade que hacemos, eu creio. Muito em desacordo. Então, não golpear a parede não vai ser a opção para um mundo melhor. Então, agradeço muitíssimo, porque este é um tema que me gusta demasiado. Eu creio que falei isso para a Mônica, né? Então, eu estou sempre descobrindo. Então, eu creio que foi fantástico que a organização, com o prof. Manuel Matarrita, ha traído este tema para nós outros, e esperemos que venham mais vezes para poder alcançar mais pessoas, porque a primeira vez sempre é mais. Sim, não sabemos como vai ser, quantos vão se interessar, pero a pergunta está hecha. Aí, mais perguntas, melhor. Menos respostas e mais perguntas. Muitas graças. No sé si quieren referirse, Denise, Paola o Mónica, a lo que acaba de decir.
Rubia. A mí me encanta lo que dijo Rubia porque normalmente estamos buscando sucesos y no entendemos que para que esos sucesos, o sea, la vida es una suma de procesos y raramente sucesos. O sea, cuando buscamos en términos de poder concretar o finalizar algo, yo solo quisiera terminar cuando hablaba Rubia de la conjunción de la vida con la música como un mismo concepto. Es como la misma conjunción que hacen los místicos ya del espacio-tiempo, cuando Einstein dijo espacio-tiempo y no los dividió, sino los concatenó en una misma dimensión. En este sentido, hablando a través de los efectos secundarios, es como una relación. Hablemos de una relación de pareja cuando alguien llega a consulta y les preguntan, miren, ¿qué pasó con ustedes? O sea, ¿por qué piensan separarse? Y entonces dicen, es que se murió el amor. O sea, de repente el amor se nos fue. ¿Verdad? Y entonces ahí están hablando del amor como suceso y como hecho primario. Yo quería poner este ejemplo como para dejarlo más aterrizado. Y entonces el planteamiento del terapeuta es, no es el amor, sino es la relación la que es cuidar. Si ustedes cuidan y procuran su relación, como efecto secundario va a brotar más amor y de mayor calidad. Así es la relación, no solo de pareja, sino es la relación con la música y no digamos la relación con uno mismo y la relación con el instrumento, una especie de trinidad, ¿verdad? Y eso es nada más lo que quería dejarles como de aporte, ¿verdad? Cuánto amor le están poniendo, cuánta pasión, ¿verdad? Cuánto no deber ser, sino cuánto soy, ¿verdad? Y no importa, o sea, yo voy a seguir, sí, con procesos de rigor, con procesos de disciplina, con procesos de integración, pero sin estarme haciendo pedazos la existencia, porque todo lo que yo tome como una obligación, el concepto de obligación está pegado a la perfección. Todo lo que yo tome en esta vida como una obligación se convierte en una condena. Entonces, como yo crecí en México y como a mí me decían en México, ahí se las dejo de tarea. Gracias. ¿Vas a sumar algo? Bueno, ya que veo a Mónica, Está desactivado. Ah, no, perdón. perdón, ya que veo a Mónica calladita ahí, voy a aprovechar, porque me encanta hablar. Mil gracias, Rubia, por tu enorme aporte. En lo personal te lo agradezco muchísimo. Me gustó también muchísimo, valga la redundancia, lo que mencionaste al final. La idea de estos encuentros es precisamente dejar más preguntas que respuestas en la mente de todos nosotros asistentes. Yo, como les repito, pues soy una persona que se considera bregando todo el tiempo por el ir alcanzando no la excelencia, que ese es otro término que le ponemos bonito ahora a la perfección, lo cual es irreal, sabemos todos que no existe, pero sí estoy en la constante búsqueda de nuevos paradigmas, de que generemos en niñez y juventud, en estas generaciones del futuro, nuevas formas de pensar que puedan construirse, autorregularse, autoenseñarse y hacer planteamientos, proponer nuevas propuestas. Yo no me puedo imaginar cómo va a ser el mundo ya para cerrar dentro de 20 años, cuando de verdad los robots y la tecnología estén ocupando espacios humanos. No sé en qué categoría va a estar para ese momento el arte y específicamente la música, el quehacer musical. Entonces, les invito y les exhorto a pensar qué es lo que ustedes quieren construir para el futuro musical
del planeta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo van a ser las competencias? ¿Cuáles van a ser los paradigmas? ¿Cómo va a funcionar un artista integralmente dentro de 20 años? Ya todos sabemos que ahora no se trata solamente de interpretar bien el piano. Tenemos que tener imagen, sabernos producir musicalmente, encaramarnos a las plataformas. O sea, hay X cantidad de nuevas avenidas y calles que se están abriendo para que un músico de carrera se forme. Lamentablemente, yo, por ejemplo, todavía pertenezco a la generación de producción en vivo. One chance only. Y eso va amarrado al concepto de perfección, del que hablaba Manuel desde un principio. O sea, nos mentalizaron a que teníamos una oportunidad para hacerlo bien al estar en el escenario. Ese paradigma ya es casi obsoleto. Y lo sabemos, más con la llegada de la pandemia. La virtualidad ya está acá. Estamos medio mal habituándonos a esta pseudo vida virtual que me imagino a la mayoría de los presentes nos pasa que no nos gusta, no nos parece, sin embargo tenemos que adaptarnos. Y ese es el punto focal y final que quiero dejar como semillita, como diría Rubia, como pregunta en la mente de todos ustedes. ¿Cuáles son los retos que ustedes como jóvenes pianistas van a tener que enfrentar? ¿Hacia dónde quieren llevar a la industria pianística? ¿A qué quieren llegar? Y siempre bregando yo también por niñez y juventud y por el lenguaje musical dentro de todo ese gran contexto que es y sus fines no solo terapéuticos, sino de manifestación del ser a través de un lenguaje que rebasa a los conceptos, pues también los invito y los exhorto a pensar en ese legado que ustedes quieren dejar no solo en el público conocedor, sino en la gran población mundial. Así que con eso yo finalizo y le dejo ahí la palabra, ya sea a Mónica o a Manuel. Sí, yo voy a decir unas palabritas nada más que me parece importante. Yo creo que estar en el arte, estar en la música, es algo maravilloso. Siempre se lo digo a mis alumnos, y yo soy una convencida, ¿no? Podernos sentar con nuestros instrumentos y tocar y sentir esa sensación tan maravillosa que se siente cuando uno toca algo que ama profundamente, es un privilegio. Incluso nos da la posibilidad de aislarnos del mundo que es muy complicado. A mí me pasa, ¿no? Me siento al piano y digo, bueno, un ratito de paz, de deleite, de conmoverme con lo que estoy haciendo. Y creo que ahí está la búsqueda. Y creo que es más importante tratar, como decía Rubia, en ese proceso de conmoverse, de deleitarse con lo que uno hace, porque de eso se trata. Es más importante eso, que cada uno lo busque en su ámbito. No importa si sos un pianista de Carnegie Hall, si grabaste para la Deutsche Grammophon o no grabaste para nada o te grabaste con tu celular en tu casa. Yo creo que lo importante es que cada uno en su espacio intente buscar eso, ese regocijo, ese deleite de decir estoy tocando esto que me encanta y qué lindo. Después, si lo puedo compartir con otro, mejor. Si lo puedo poner en una plataforma virtual, mejor. Y si no, no importa. Porque con que eso me satisfaga a mí, creo que es fundamental. Porque a veces pasa que en esa búsqueda de querer tocar para la Deutsche Grammophon o para conseguir ese concierto en tal sala, eso genera muchas veces, cuando no se da, un desencanto y una desesperanza, que en definitiva va en contra, porque para ser feliz, con uno tocar su instrumento, a mí al menos ya me basta. Si lo comparto después con el otro y el otro lo aprecia, bien, y si no, creo que ahí está la esencia, en deleitarnos con lo que hacemos. Y en ese deleitarse, como yo siempre digo, mis alumnos me dicen, ay no, porque
no me puedo comparar con fulano, con mengano. No, las comparaciones son odiosas porque siempre va a haber gente mejor, siempre va a haber gente peor, siempre va a haber gente que va a tocar en el Teatro Colón, aquí en Argentina, y gente que tal vez toque en una humilde sala, como me ha pasado a mí, de un lugarcito de mi Argentina querida, y sin embargo la gente, en la forma en que escuchó y me abrazó después del concierto, tal vez fue más conmovedor que haber tocado en esa gran sala donde termina el concierto y uno quizás está solo. Entonces, hay tanto por valorar, es todo tan relativo, pero creo que, no sé si se entiende, creo que tal vez estoy diciendo muchas cosas y lo importante creo que es la emoción, el compartir. Yo trabajo en un conservatorio de la zona sur del Gran Buenos Aires y hemos vivido cosas tan maravillosas en esa sala y he recibido gente que toca en el Teatro Colón en esa sala y me ha dicho, Mónica, realmente hoy fue algo mágico. Pocas veces en mi vida lo he sentido. Entonces, ¿no? A veces pasa eso. El alumno o el estudiante que inicia su carrera, sus estudios, aspira a tal cosa y a veces esa tal cosa que uno lo ve como un sueño, no da tanta satisfacción como el hecho de estar convencido de lo que uno hace, seguir en la búsqueda que es permanente, el crecimiento es permanente, y contentarse con el hecho ya de tocar y de conmoverse. Ya con esto cierro. Ayer escuché una exposición sobre música boliviana de manos de un pianista extraordinario, y pasa eso a veces con mis alumnos, todos quieren tocar los estudios de Liszt, los estudios de Chopin, que el piano estalle, y este pianista, que no recuerdo el nombre, vos después, Manuel, por favor, decilo, tocó unas obras bolivianas lentas, sutiles, llenas de color, de sensaciones. A mí se me ponía la piel de gallina. Entonces, lo importante es eso, ¿no? Que el intérprete se conmueva y si puede llegar al otro, mejor. Si no, ya con conmovernos nosotros mismos, creo que ahí está la esencia. Gracias. Muchas gracias, maestra. Sí, el pianista es Juan Pablo Andrade, que era costarricense. Muy bien, tenemos tal vez unos minutitos para alguien más. Me gustaría que alguien más participara. Si no, pues estamos cerrando, pero no sé si alguna persona más quiere hacer un comentario, preguntas. A mí me gustaría... Hola, buenos perdón. días. Perdón. Laura, ¿quién más quería hablar? No, que hable Laura. Ok, entonces, Laura y después Pablo. Muy bien. Adelante, Laura. Buenos días, mucho Buenos gusto. días. Mi nombre es Laura. Solamente quería agradecer la charla, la disfruté mucho, se aprende mucho. La charla de la maestra Mónica, súper bien redondeada, estructurada, muy interesante. Y a la maestra Denise, me gustaría pedirle si ella nos puede tal vez compartir un poco más de cómo integra ese concepto del mindfulness en el piano tan interesante en su rutina profesional diaria, ¿verdad? Como concretar un poco más, que nos cuente qué tipo de ejercicios o prácticas son las que ella realiza como para vivir eso en su música. No sé. Maestra Laura, mucho gusto, encantada, un placer poder hablar un poquito de uno de los temas también focales por el cual fui invitada a este encuentro. Bueno, en primer lugar, tengo que serles totalmente sincera. Yo empecé la práctica y el conocimiento sobre el mindfulness desde la praxis. Yo empecé por la práctica y ahora, a medida que han ido surgiendo las inquietudes, pues lo he tenido que teorizar. Cuestiones muy simples. En ese ajetreo, maestra Laura, de el alcanzar las metas propuestas de programas, fechas límite y todo, con demasiada frecuencia, y lo digo desde mi experiencia, no solo propia, sino con otros pianistas,
perdemos de vista prácticas tan simples como, por ejemplo, entender que esto es biomecánico, motor, muscular. Una variación de 1 centímetro en la altura del banco o 1 centímetro de distancia de más con relación al teclado del piano puede ocasionar una gran diferencia. Entonces, observarnos, tomarnos ese pequeño espacio de tiempo en medio de tanta tarea que hay en el instrumento para observar cómo está dispuesto nuestro cuerpo. En primer lugar. Otra práctica muy simple, nos sentamos al piano, como mencionaba Paolo, lamentablemente, y la maestra Mónica también creo que lo dijo, con ese sentido de obligatoriedad, o sea, tengo que alcanzar tales metas en tanto tiempo que nos olvidamos de nosotros mismos. Es decir, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Me duele el pie? ¿Me duele un poco la cabeza? Y son prácticas muy pequeñitas, maestra Laura, que podemos implementar en cualquier actividad del día. Mindfulness lo defino yo como focalizar la atención en nuestros sentidos. Me refiero a lo corpóreo. En el ajetreo diario, repito, no estamos conscientes muchas veces, siendo músicos y teniendo entrenado nuestro oído, de qué sonidos hay en el entorno. Yo, por ejemplo, y Paolo no me va a dejar mentir, muy rara vez escucho música cuando no estoy dando clases o no estoy yo en el piano. ¿Por qué? Porque a través de la meditación aprendí a entrar en contacto con la música del entorno. Entonces, darnos ese espacio antes de iniciar la práctica, tanto para sentir nuestro cuerpo como para escuchar el entorno, o sea, lograr ese grado de atención focalizado. Nos sentamos al piano, empezamos a trabajar la sonata y de pronto descubrimos que no estamos disfrutando de cada sonido de esa obra como si el sonido fuera la obra entera misma. Entonces, esa es otra práctica que yo sugiero ampliamente porque a mí me ha funcionado. Lo digo en palabras simples, tocar lo más lento posible, dándole todo el significado a cada nota y cada silencio de la partitura. Esa es una práctica mindful, ¿sí? Les comenté también, ¿verdad?, en el video que acaban de ver, lo que nos sucedió la semana pasada con Hugo, un queridísimo pianista, muy talentoso, joven, que no se había percatado de que todos sus problemas técnicos eran físicos. O sea, él estaba inhalando y como la obra le provocaba tensión, pretendía tocar todo el estudio de Liszt sin exhalar. Ayer, por cierto, me compartió un video en el que ya toca todo el repertorio que va a presentar en esta competencia y es sencillamente otro pianista. Y me dejó una nota de audio diciéndome, mira, Denise, gracias por haberme hecho ver algo tan simple como no estoy respirando correctamente. ¿Cuántas veces no nos pasa que sometidos al estrés de la vida en general, nos sentamos al piano estando ya ansiosos, entonces estamos hiperventilando? Una práctica que, por cierto, me enseñó el maestro Jorge Carmona, quien también aprecio y admiro y quiero muchísimo, fue cante la partitura antes de tocarla para encontrar su respiración. O sea, los dedos deben respirar justo donde su nariz respira. Si su nariz está respirando mal, usted lo va a reflejar en las notas. O sea, hay muchas prácticas, maestra Laura, sin embargo, temo decir que todas ellas son simples, muy simples y que mientras más se practiquen, no solo en el piano, sino en cualquier actividad del día, mejor va a ser. Es como mencionaban a lo largo de toda esta linda conversación, es aprender el disfrute de la práctica. Si sumamos la cantidad de horas que están en un escenario versus la cantidad de horas que están en solitud practicando, se van a poder dar cuenta del poco disfrute. O sea, todos soñamos con llegar al escenario, ganar ese primer lugar y ahí vamos a disfrutar. Sí, pero ¿y qué pasa con esas 8 o 10 horas diarias que nos mantenemos sentados
frente al instrumento. Entonces, por último, para responderle y ordenar, porque tiene razón, maestra Laura, yo hice llegar un pequeño documento. Pues es una recopilación de investigación y al final del documento puse 10 prácticas muy simples del mindfulness y con muchísimo gusto, si este tema tiene resonancia para próximos encuentros o webinarios, ahora que la virtualidad nos ha acercado tanto, pues podríamos organizarnos ahí para hacer ya Zooms, pero entrando a la práctica de esas técnicas mindfulness, ¿verdad? No sé si con eso respondí un poquito a su inquietud. Sí, sí, muchas gracias. Con todo gusto. Adelante, Pablo. Bueno, buenas tardes. Soy Pablo Guglielmetti desde Argentina. Soy alumno de la maestra Mónica Subchuk. Ya hace alrededor de 7, 8 años, si no me equivoco. Respecto a lo que estábamos hablando, de lo que estaba escuchando recién, que comentaba Denise del maestro, que hablaba sobre el cantar en lo que se toca. Creo que más que nada tiene que ver, yo muchas veces lo hago, y creo que yo al menos lo pienso desde un punto de vista de que por más que, por ejemplo, a ver, quiero expresarme con la justeza. Tuve la suerte de ver tocar a Mónica muchísimas veces, y uno ve, por ejemplo, cuando está tocando que el instrumento es una extensión de ella, ¿no? O sea, ya no es un instrumento, sino es una extensión de ella. Así todo, yo muchas veces lo que me pongo a pensar, digo, uno como alumno siempre sigue, ¿no?, a su referente y trata de ir tras esa idea que el referente, el maestro le va inculcando. Yo lo que siempre pienso es que digo, el piano, un violín, un saxofón, el instrumento que sea, digo, no deja de ser eso, un instrumento, una herramienta que en realidad está ajeno a nosotros, o sea, está por fuera de nosotros, es algo mecánico que nosotros estamos tocando, que no es de alguna manera nuestro, parte nuestra de nuestro cuerpo. Creo que el hecho de cantar hace que al cantarlo lo pasamos al instrumento natural que traemos desde fábrica. O sea, yo canto como perro, digo, o sea, no soy referencia para un cantante, pero creo que está buenísimo pasarlo por la garganta, porque se naturaliza mucho más después lo que uno lleva a una forma técnica, a esa herramienta que estamos tocando, sea el instrumento que sea. Por otro lado, de lo que se estaba hablando antes, del tema del futuro, del tema de la tecnología y dónde va a quedar la música y el arte, ¿no?, en todo esto. Hay algo que a mí me asusta un poco en algún punto, que es el hecho del lenguaje en general de la música, ¿no? Hace poquito estaba leyendo un artículo que hablaba sobre lenguas, sobre todo de lenguas aborígenas de diferentes nacionalidades, de diferentes partes del mundo, y cómo, bueno, justamente hablaba artículo hablaba específicamente del inglés, cómo el inglés fue, entre comillas, matando diferentes lenguas, por ejemplo, en Australia, por ejemplo, bueno, ni más ni menos que en Estados Unidos, o sea, lenguajes como el lenguaje que hablaban los indios cherokees, o en distintas partes del mundo. Y creía, o sea, cuando lo leía, trataba de relacionarlo con la música, como el sistema, de alguna manera, se va comiendo muchas veces la música y va dejando de democratizar la música, ¿no? O sea, cómo muchas veces pasa a ser un negocio o deja de suceder estas cosas, como las que están pasando hoy, que de repente, gracias, muchas comillas, gracias a la pandemia, hoy estamos conectándonos a miles de kilómetros de distancia y estamos todos compartiendo una charla súper enriquecedora. De repente creo que está buenísimo el hecho de tener en cuenta el democratizar siempre la música y el no dejar morir la lengua, porque creo que si la lengua como la música, como lenguaje, ¿no?, como concepto, digo. Porque si no sé si hay vuelta atrás y se pierde eso. O sea, yo lo relacionaba con repito, ¿no?, con los lenguajes de los pueblos
aborígenes de estas diferentes naciones que estaba leyendo en el... Automáticamente lo leía y se me vino a la mente, digo, o sea, esto si pasa con la música estamos en graves problemas en general, ¿no? Entonces digo, o sea, cuidar el hecho de que la música no se pierda, de que el lenguaje no se pierda, de seguir transmitiendo. Y creo que ahí está el hecho del disfrute, que es lo que decía Mónica también. Cuanto uno más los disfruta, y más propio lo hace en ese sentido, eso se transmite. O sea, cuando uno está ahí por estar ahí y por querer llegar, y esa ambición loca que también te lleva al sistema, lamentablemente, a eso, al querer estar en el primer puesto de un concurso, en el querer estar en el Carnegie Hall, en el querer estar, en el querer ser, cuando uno ya es en su propia casa tocando en su piano, digamos, ahí yo creo que se pierde la transmisión. Cuando uno no está haciéndolo con gusto, con placer, simplemente por el hecho de hacerlo. Y creo que a partir de ahí sale el hecho de llegar. O sea, como que las puertas en algún punto después se van abriendo solas, pero surgen de esa transmisión. Para mí, era mi pequeño aporte. Y bueno, desde ya muchas gracias por todo lo que están haciendo el día de hoy, estos días. Fue la verdad impresionante. Perdón, y yo también quería agregar, como para cerrar también lo que dijo Pablo, que aquí en otro encuentro que tuvimos por Zoom, se trató, vos decías que no mueran las lenguas aborígenes, y aquí se trató también el tema de la relevancia y la importancia que tiene nuestra música, la música de todos los países latinoamericanos, que ha sido eclipsada por décadas y décadas por la música europea. Por supuesto, la herencia viene de Europa, pero es muy importante reivindicar lo nuestro, reivindicar la música de cada uno de nuestros países, porque tenemos un gran material como para exponer, como para compartir. Los que no han estado en todas las actividades de este encuentro, que yo aprovecho para agradecer de corazón al maestro Matarrita por haber organizado este evento, no solo por organizar, sino por exponerlo en forma pública y gratuita, de modo que todos pueden ver los links de las cosas interesantísimas que han estado ocurriendo en estos días. Hoy termina, pero esto comenzó el miércoles, y bueno, en uno de los Zooms se hablaba de esto, ¿no? De poner énfasis en lo nuestro. Cuando yo era estudiante también, el compositor argentino, bueno, si no lo tocas, no importa, lo importante es que esté Bach y la sonata, y bueno, y ahora estamos cambiando esa óptica, gracias a Dios, ¿no? Estamos cambiando y vemos que la música latinoamericana tiene tantos grandes exponentes y tiene tantas dificultades como Liszt, como Chopin, como lo hemos aprendido en esta semana. Así que bueno, gracias por este evento, que sirva para la reflexión y que nos siga uniendo en encuentros y eventos futuros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, infinitas gracias a ustedes, maestros, por compartir sus experiencias, sus reflexiones. Creo que salimos, si bien con más preguntas, que creo que es parte del propósito, pero salimos también con inspiración y con ganas de encontrar respuestas y seguir haciendo las cosas desde nuestra Latinoamérica. Así que muchas gracias a los que se conectan. Ya el tiempo pues se nos acabó. Sentimos que se nos hizo muy corto, pero tenemos que continuar. A la 1 en adelante tenemos más actividades. Así que muchas gracias, que esté muy bien y seguimos adelante. Igualmente.